espacio. Como mencionaban mis compañeras, pues hoy queremos conversar un poco de comunidades energéticas. Tenemos un título un poco raro, pero ya veremos la intención y es los retos de las comunidades energéticas en estos tiempos. Como decía Lady, si alguno quiere hacer una pregunta, un comentario, por favor, siéntanse libres. Aquí quiero empezar diciéndoles, no hay un camino definido. En lo que llevo ya 8 años trabajando este tema, pues no hay un único camino ni una única respuesta. Así que también estos espacios son chéveres, conocer otras perspectivas, otras experiencias que al final nos ayudan a nutrir una visión conjunta de lo que queremos que sean comunidades energéticas en Colombia. Y por eso lo hemos llamado así, los retos de ser una comunidad energética o de conformar comunidades energéticas ahora que el tema está en auge. Una de las cosas que nosotros vemos es que se habla mucho de comunidades energéticas, pero a veces no se habla tanto de la comunidad. Y si vemos, por ejemplo, en las búsquedas de Google, yo quería ver si nos saca como el indicador año por año, pero hoy si ustedes googlean en noticias, hay, si googlean comunidades energéticas Colombia. Claro, si googleamos en el mundo entero, pues nos pueden salir muchísimas otras. Pero si nos referenciamos específico a Colombia, salen más de casi 26.000 resultados. Esto es una cantidad de información que nos terminamos volviendo algo como se llama infoxicación, y es que en todo lado nos bombardean con esto. Entonces dicen comunidades energéticas educativas, comunidades energéticas empresariales, del colegio, de no sé qué, de muchas cosas, pero al final uno se queda como, ¿qué es comunidad energética? Pero más allá de eso, este concepto que está en auge, que ha tenido un desarrollo, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Parece encontrar también, parece que se ve cierta desconexión entre el discurso y la práctica. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es y qué no son comunidades energéticas? Vamos a empezar con esto y es que, pues, primero no asume que tiene que haber energía. ¿Cierto? Eso es como, digamos, la parte obvia de una comunidad energética, pero no necesariamente renovable. Con esto quiero contarles que las comunidades energéticas surgen en Europa como una estrategia, decir, bueno, necesitamos mejorar ciertas infraestructuras locales, pero los gobiernos pues no tienen tanto capital en este punto. Esto se crea como más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge como un modelo de gobernanza entre vecinos que dicen, pues o ponemos, por ejemplo, una red de lo que hoy llamamos distritos térmicos, que de calefacción compartida para la cuadra, o todos vamos a pasar un muy mal invierno. Entonces empieza como una estrategia en ese sentido, no empieza como energía renovable. Eso es, digamos, una de las primeras noticias falsas que uno ve, y es que dicen, es que son para energía renovable de forma exclusiva, y no. Históricamente surgen como una necesidad, es decir, tenemos que solucionar de forma conjunta algo. Y ahí viene el siguiente punto y es, pues tiene que haber una comunidad. ¿Necesariamente vulnerable? No. Es una comunidad, que una comunidad, si, pues, si bien puede ser vulnerable, puede ser cualquier otra naturaleza de comunidad. A veces se siente que las comunidades energéticas, o por lo menos pareciera que en el contexto nuestro, se están viendo exclusivamente como energía gratuita para comunidades vulnerables. Lo hemos escuchado mucho, pero realmente ni el concepto colombiano lo resume a eso, ni en la práctica, si tú ves los que se han implementado en Alemania, en Dinamarca o en España, pues no tienen esa connotación, ni siquiera en el sudeste asiático se ven como temas exclusivos de comunidades vulnerables. Pero nos hacen falta dos piezas en este punto. La primera es que haber una construcción conjunta. ¿Qué es eso? Pues yo no puedo aislarme de lo que está pasando. Es como que vos vivís en un edificio de 5 pisos y tú estás en el último piso. Tú por más que estés en el último piso y digamos que no tienes vecinos para arriba, igual estás inmerso en un edificio. Si se dañó el ascensor, se te afectó a vos también tu movilidad. Si un carro quedó en la entrada del edificio y nadie puede salir, pues tú haces parte de eso. Entonces tiene que haber una construcción conjunta. Aquí uno pudiera romantizar esto tanto como quiera y decir solamente se mira cuando es la comunidad que activamente participa en todos los procesos,
pero realmente la gobernanza es autónoma de cómo uno lo quiera hacer. Entonces, volviendo al ejemplo del edificio, si bien uno pudiera decir, este va a ser un esquema donde todos los dueños o todos los que viven en el edificio participan, toman decisiones y tienen, digamos, un mecanismo de comunicación de X o Y forma. Como hay edificios que dicen, no, mira, a mí no me interesa estar enterado de esto, simplemente confío en la decisión de la administración y ceden esa autoridad. Los dos son igual de válidos, pero tiene que estar muy claro cuál es la gobernanza. Gobernanza a veces es un concepto que se suele ver como si fuera un tema exclusivo de comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces dicen, es que la gobernanza de los indígenas, pero en realidad la gobernanza son los mecanismos de toma de decisión que todos tenemos en las empresas, en las familias, en todo lado. Entonces, vamos a empezar como a quitarle el miedo a ciertas palabras. Cuando uno dice territorio, también se imaginan que el territorio es la Guajira, es Cesar o es el Amazonas, pero el territorio es la interacción de nosotros como especie humana con el punto físico donde vivimos. Entonces, el territorio puede ser Bogotá, Medellín, Cali, todos los espacios donde existen personas y tienen una dinámica con su entorno. Entonces, ¿qué son y qué no son comunidades energéticas? Pues esto puede ser una interpretación supremamente amplia de lo que puede ser. Cuando se empieza a construir el marco regulatorio en Colombia, porque de fondo aquí hay un punto con el que empezábamos y era, pues necesariamente tiene que haber energía en esta comunidad energética. ¿Bajo qué mecanismo? Puede ser o renovable o puede ser, como explicaba, por calefacción, compartir puntos de carga eléctrica, lo que uno pueda llegar a imaginarse. Sin embargo, tienen un común denominador y es que hay un factor energético en la mitad. Como recientemente, digamos en los últimos 5 años, en América Latina emerge este concepto más como una búsqueda de promoción de la generación distribuida. Entonces teníamos un escenario donde típicamente la energía se genera en centros muy grandes, pensémonos, cualquier central hidroeléctrica colombiana se lleva por redes de transporte distribuidas, la cadena típica de la energía. Sin embargo, con todo lo que está cambiando en el mercado energético, pues dicen, es importante empezar la promoción de generación distribuida, que es, pues, es generar energía a más pequeñas escalas cerca a los centros de consumo. Nosotros en Colombia solo hemos tenido recientemente, teníamos exclusivamente el autogeneración. Ana, Sí, discúlpame, qué pena, te interrumpo. claro. No sé si de pronto soy yo o no, no sé si estás presentando. ¡Ah! No, no Sí, hay pantalla compartida. ok, perdón, pensé que estaban viendo mi pantalla. No te preocupes, dale. Entonces me voy a volver brevemente para que puedan ver la presentación. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, así es. Sí, Bueno, gracias. Entonces les voy a mostrar otra vez. Eh, Todos hablan de comunidades energéticas, pero pocos hablan de comunidad, que era la forma como nosotros queríamos hoy empezar a hablar de este tema. Mostrarles aquí el pantallazo de lo que les decía de cuando uno busca hoy en Google Noticias, comunidades energéticas más Colombia, te salen resultados, 25.900. Entonces, pues muestra que en efecto es un concepto en auge, pero que uno se queda como, ¿y qué es esta vaina de fondo? Entonces, estaba explicando en esta diapositiva, y es que en efecto, pues tiene que haber energía, no necesariamente renovable, como les mencionaba. Existe una comunidad que no es exclusivamente vulnerable y tenemos dos puntos adicionales, que es la construcción conjunta y una gobernanza definida por esta comunidad que administra o comparte un activo de generación. Entonces, ahí nos habíamos quedado. Gracias por avisarme que no estaban viendo la presentación. Entonces, bueno, nos quedamos en este punto. Así pues, esto se abre a muchísimas interpretaciones de lo que puede ser o no puede ser la comunidad energética, pero me quedé en que en los últimos 5 años ha emergido en América
como una forma de promoción de la generación distribuida. Entonces, lo que sucede es que, en efecto, la generación distribuida pues tiene un gran potencial, pero también tiene muchas complicaciones, porque los costos de kilovatio hora en comparación con un proyecto grande no es lo mismo, la administración pues no es lo mismo, al final es más fácil tú tener un servicio como simplemente como recibirlo, a tener que tener una corresponsabilidad con el uso de con la gestión de un servicio. Que finalmente, hasta todavía la mayoría de los usuarios en Colombia, su única interrelación con la energía eléctrica es, me llega la factura. En Cali, por ejemplo, cuando llega la factura en diciembre, pues llega más alta por los alumbrados y la gente dice, el alcalde me subió la factura de energía, y nos quedamos en ese punto como de la queja y el reclamo, pero no avanzamos a algo más. Entonces, cuando se empieza a promocionar la generación distribuida, la gente dice como, "Oh, muy chévere, pero yo no quiero limpiar paneles, yo no quiero enterarme de eso, a mí no me hables de neteo porque yo no entiendo estas cosas". Y comunidades energéticas se vuelve un mecanismo donde le puede facilitar a los estados o a las empresas la promoción de estos mecanismos, porque ya no se centraliza en un único usuario, sino que te permite agrupar los usuarios por diferentes mecanismos. Entonces, en ese punto, cuando Colombia empieza a crear la regulación de comunidades energéticas, pues decía, ¿cuál es la forma de hacerlo? ¿Yo qué regulo? ¿Comunidad energética o la forma en cómo se conectan los usuarios de cara al sistema? Nos basamos en ese momento en en la regulación de Brasil y de Chile, porque eran mecanismos, sistemas que operan con ciertas similitudes regulatorias, no sin decir que es lo mismo, pero tenían ciertas similitudes regulatorias. Y entonces encontrábamos que Brasil tiene cuatro mecanismos, o en su momento tenía cuatro mecanismos de generación distribuida, compartida, colectiva. La forma, digamos, el nombre cambia mucho de un país a otro. Los llaman comunidades energéticas, comunas energéticas, cooperativas energéticas, pero digamos que si uno saca los factores comunes de los esquemas, pues tienes un activo de generación eléctrica que se comparte con una serie de usuarios. En ese sentido, entonces teníamos la generación en condominios, los consorcios, cooperativas y autoconsumo remoto. Y en Chile, el autoconsumo individual, que es lo mismo que nosotros llamamos autogeneración a pequeña escala, el traspaso remoto, que es lo que hoy se intenta hacer con este proyecto de resolución que ha sacado recientemente ministerio, la CREC, no recuerdo ahorita, la CREC, perdón, de autogeneración remota, y es, bueno, pues yo puedo generar en un punto y consumir en otro, siempre y cuando esté, digamos, por ejemplo, en Chile, suscrito al mismo operador de red, que es como similar a nuestro sistema de distribución. Y también existen los sistemas comunitarios o de propiedad conjunta. En ese aspecto, frente a lo que se quería hacer como la visión política de la estrategia, estos dos, las cooperativas y los sistemas comunitarios, que decían que una serie de usuarios comparte activos de generación y se netean los excedentes entre ellos. Entonces, toda la energía que se genera en estos puntos se inyecta a la red, y la red se lo divide, se lo devuelve a los usuarios en su misma factura. Este esquema tiene una gran ventaja, y es que no necesitas tener una micro red adicional, sino que se netea con la misma red que existe, y entonces se garantiza el uso de activos de distribución por una tasa. No es un uso gratuito. El usuario en efecto paga una tasa mucho más baja para compensar pues, a los otros usuarios. Y los sistemas de comunitarios o de propiedad conjunta en Chile tienen la misma lógica. Que encontraron ellos, por ejemplo, en Brasil, que tenían que al principio montar esquemas que fueran atractivos, pero paulatinamente empezar a desmontarlos. ¿Por qué? Porque es algo como lo que uno lee en los decretos de autogeneración en Colombia, que dicen, cuando llegue al 4% de la capacidad, pues la CREC podrá definir la nueva tarifa, porque en efecto se le puede o corres el riesgo de que se le incremente la tarifa a los usuarios que no hacen parte de una comunidad. Es un efecto rebote. En vez de promocionar un esquema que en teoría lo que busca es, no sé, reducir costos, que se implementen más renovables, pues lo que haces es desincentivar para los usuarios que no pueden, por el motivo que sea, entrar a los esquemas. Y además, pues lo lógico es que quien los desarrolla
en realidad no son comunidades vulnerables, porque el músculo financiero lo tienen lo que digamos nosotros en Colombia vemos como estrato 5 o 6, que son gente que pues tiene un pago más alto y tiene el capital para hacerlo. Entonces, ahí hay que ser cuidadosos con el tipo de incentivos que se dan a los esquemas para evitar caer en esos puntos. Y entonces en Colombia una diferencia frente a las regulaciones en otros países, miren que acá no se regula comunidad energética, porque comunidad energética pueden ser la generación en condominios, los consorcios, todos estos pueden llegar a ser una comunidad energética. Lo que se regula es propiamente como el esquema de conexión eléctrica, pero nosotros sí lo regulamos. En la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es la 2294, se incluye comunidad energética como un nuevo agente. Y luego en el desarrollo del decreto 2236 se termina de definir. Entonces, para Colombia, lo que nosotros queramos interpretar como comunidad energética ya no nos puede quedar abierto a una interpretación un poco más, digamos, blanda, como lo presentamos en esta diapositiva, que uno decía, bueno, cualquier mecanismo de compartir energía, no necesariamente eléctrica además, y una comunidad, pues se podría asumir que es una comunidad energética, con estos dos procesos ahí de puente, la construcción conjunta y una gobernanza. Pero para Colombia no, que nosotros regulamos la figura de comunidad energética, no el esquema de conexión. Y lo determina además que si él solamente tiene dos actividades, la autogeneración colectiva o la generación distribuida colectiva. Si no es ni esto no es comunidad energética. Entonces, esquemas como, por ejemplo, esta cooperativa o un colegio que ponga paneles solares para que la comunidad se beneficie por X o Y actividad, no es comunidad energética. ¿Por qué? Porque sigue siendo un único usuario frente al sistema eléctrico, que sería, por ejemplo, el contador de la caseta comunal o de la cooperativa o de lo que nosotros encontremos, que tiene muchos usuarios o digamos se benefician muchas personas, pero eléctricamente sigue siendo un único usuario, por ende no va a ser una comunidad energética para el marco colombiano, que ahí se genera a veces una confusión cuando uno habla con personas que trabajan comunidades energéticas fuera de Colombia, porque se quedan como, pero podría serlo, ¿sí? Porque en otras partes no se regula el término comunidad energética, sino esa es como la interpretación de lo que está pasando, digamos, llamémoslo aguas abajo de la regulación, pero nosotros sí. Entonces hay que ser cuidadosos con eso y creo que ese es uno de los principales retos y es, bueno, principal no, pero es uno de los retos y es lograr entender qué fue lo que se quedó regulado. ¿Sí? No quedó abierto a interpretación. Nosotros tenemos una regulación muy específica que nos dice o eres autogeneración colectiva y o eres generación distribuida colectiva para hacer comunidad energética. Si no estás en uno de estos dos, no es. Entonces, todos los esquemas asociativos de autogeneración a pequeña escala no lo van a hacer. Y implica también que las comunidades no son exclusivamente vulnerables. Se priorizan las que están con recursos públicos como comunidades vulnerables según una resolución que no puse ahí. Pero no implica que, por ejemplo, un consorcio empresarial no pueda hacerlo. Es perfectamente válido que, por ejemplo, aquí estos señores de la zona franca determinen hacer una comunidad energética. Cualquier otra naturaleza de comunidad organizada. Entonces, voy a centrarme un poco más en los proyectos que se están desarrollando ahorita, precisamente porque es de donde más información tenemos actualmente en Colombia. Y es que hemos visto muchos proyectos energética o que se reconocen o reconocen como comunidad energética, pero donde pareciera que falta la comunidad en la mitad. Entonces vemos proyectos sin gobernanza, donde repetimos los mismos modelos de entidades, donde dicen, mira, yo fui a esta zona, le puse a la gente una estufa solar, le puse paneles, le puse bombillos y volví y luego ya tienen esos paneles de mesa. Tiene que haber una construcción conjunta. Vos no te apropias de lo que otro te impone. Entonces, son proyectos sin gobernanza y por ende sin apropiación.
Todos estos esquemas colectivos tienen un gran potencial. El potencial de las cooperativas es fantástico, pero claramente no puede llegar un, no sé, Ministerio de Agricultura y decirle a la gente tienes que hacer A, B y C. ¿Por qué? Porque no, si no es algo que la gente quiere hacer por convicción, no va a suceder. Entonces, hemos encontrado muchos proyectos de esta naturaleza, pilotos desconectados del territorio, donde, por ejemplo, entidades que están haciendo de consumo de subsidio, 173 kilovatios pico, y tú dices como, bueno, les estás dando energía, pero al final, ¿qué va a hacer la gente con eso? ¿Quién determina la cantidad de energía? Porque si vamos a hacerlo como para lo que me alcance, pues volvemos a proyectos donde al cabo de 4 años esto no es sostenible y la gente ha vendido el inversor, ha vendido el panel, no se cumplen expectativas y se genera más conflictividad en los territorios, precisamente porque se crean unas expectativas que no somos capaces de cumplir con comunidades energéticas. Ahí hay que ser muy claros, y es que si bien es un mecanismo, digamos que lo he explicado hasta ahora desde la visión de la promoción de generación distribuida, pero también lo podríamos ver desde la capacidad de la reconstrucción del tejido social. Y es que en efecto es un mecanismo que te permite tomar la excusa de la energía en el centro para reconstruir procesos, por ejemplo, en zonas golpeadas por la violencia, en barrios de periferia, en cualquier otro escenario de comunidades vulnerables. Pero todos estos procesos pues no se pueden hacer bajo la lógica de cómo hemos desarrollado proyectos de otra naturaleza, porque si quieres involucrar a las personas, pues en realidad uno tiene que ser consciente que debería también cambiar la forma de aproximación y de la toma de decisiones. Cuando uno habla de planeación energética con participación comunitaria, no está implicando que la gente tenga que hacer el cuadro de cargas, tenga que modelar escenarios y tenga que tener todo el conocimiento técnico para determinar si necesita, qué sé yo, eólica, hidráulica o solar. Eso no implica, implica que la gente entienda cómo se tomaron las decisiones y así pues ellos toman una participación activa en lo que se está haciendo. Si no lo logramos transformar de esa forma, lo que hacemos es volver a repetir los modelos asistencialistas donde la gente tiene un rol pasivo y dice, ya recibí la energía porque el ingeniero me dijo que yo necesito 4 paneles en mi techo y ya. Y hasta ahí llega la historia. Aquí voy a centrarme en 3 capas de retos, lo que yo creo que son los verdaderos retos. Si bien los temas de comunidad son complejos, también hay otros, donde, por ejemplo, en la primera capa yo pongo la comunidad. Hemos visto liderazgos rotativos que son buenos en la medida que exista una coherencia en las políticas, pero ¿qué pasa? Y no es un misterio para ningún colombiano. Vámonos a la política. Llega un presidente con una línea verde. El próximo dice, sabes que a mí no me gusta ni 5 tu línea verde, yo me voy por naranja. Luego llega otro y se va por amarilla. Luego llega otro por morada. Y al final tenés un poco de cosas que no tienen una coherencia y no hay políticas a largo plazo. Los liderazgos deben ser rotativos porque la concentración del liderazgo en una única persona pues es conflictiva. Hace un par de meses vi un caso de una comunidad en Barranca Bermeja donde la comunidad era el líder. El líder era el que hacía, el que iba, el que motivaba, el que hacía absolutamente todo. El resto de personas simplemente estaban esperando que él llegara con la solución, pero no movían un dedo por su cuenta. El señor se enfermó y estuvo hospitalizado un par de meses y se acabó la comunidad. Entonces, esto implica que sí tienen que haber liderazgos rotativos. Si yo no puedo como líder ahorita, pues tiene que haber alguien en la capacidad de reemplazarme, pero que tengan una continuidad en la lógica. Esto se logra, por ejemplo, con comunidades indígenas, con los planes de vida, y es hacia dónde quieren ir con esto. Sí, si yo tengo, por ejemplo, en un edificio es fácil de verlo porque yo puedo tener un administrador y puede cambiar el administrador cada 2 o 3 años, pero sabe todo el mundo para dónde va. Pues porque para dónde va el edificio no se va a mover, lo que hay que tener es las fachadas bien, impuestos al día, pagar los servicios asociados a la mantención del edificio, pero con comunidades energéticas pues también tendría que tener claro ese objetivo de hacia dónde van para que cuando haya un cambio en el liderazgo
no se pierda el objeto y puede transformarse. Esto no implica que es estático y no se puede mover ahí. Puede transformarse y en realidad se transforma, pero hay una coherencia y un orden cronológico entre esos puntos. Debe haber una corresponsabilidad versus el asistencialismo. Yo les quiero invitar a que se animen en los proyectos en los que ustedes trabajen, a invitar a la gente a participar en una forma no pasiva. Implementado en los últimos años estrategias que empiezan con cosas muy sencillas. En la primera reunión con una comunidad campesina en Boyacá, nosotros llevamos el refrigerio. Todos los que han trabajado en campo saben que uno lleva el refrigerio, uno a veces da el transporte y así. Entonces, en la primera llevamos el refrigerio. Hicimos unos acuerdos donde quedamos en que de ahí en adelante el refrigerio era responsabilidad de todos. Entonces, determinamos, habían dos grupos de trabajo. En uno teníamos unos campesinos que dijeron, mira, nosotros eran 7 sesiones de trabajo y eran 7 personas, pues como entidades que estaban ahí. Entonces decidieron que cada día uno traía el refrigerio y se lo iban rotando, entonces 7 para 7. En el otro determinaron que o una semana antes de la sesión se ponían de acuerdo, entonces iban a hacer ensalada de frutas. Entonces todos traían algo de lo que pudieran para hacer la ensalada de frutas. Estos son mecanismos donde la gente empieza a romper la lógica del asistencialismo, donde es tu responsabilidad ver qué comemos, tu responsabilidad traer la logística, tu responsabilidad el contenido, y yo simplemente me siento como un actor pasivo. Cuando uno habla de democratización de la energía, no solamente es decirle, yo te doy la oportunidad que participes, porque darle la oportunidad a alguien también implica diseñar los mecanismos para que esa participación sea efectiva. Si no, pues es como que, no sé, a mí me inviten a una conferencia de energía nuclear y me digan, te doy la oportunidad de participar. Oye, si yo no sé nada de esto, pues ¿qué voy a participar? Esto no es mi tema. Es algo similar, entonces la corresponsabilidad frente al asistencialismo se empieza a quebrar con estrategias así. No les estás diciendo que tienen que traer lo más costoso, ni mucho menos. Ahí hay que ser muy consecuentes en el discurso. Nosotros en ese momento con la ensalada de frutas lo que hicimos fue listo. Cada uno trae lo que puede, lo que sea que hayan traído, y yo pongo el helado, que era, digamos, lo más costoso. Entonces, como dueño del proyecto, lo que tú puedes hacer es pon la parte más significativa, pero valora el aporte del otro. No lo vean como algo pequeñito, casi como una migaja, como, ay, dio algo, sino que hay que valorar el aporte de las personas en su tiempo, en lo que pueden compartir, y eso, ¿sí? Ok. Para que se puedan empezar a gestar estas estrategias. Tiene que haber una cultura organizacional local. Esto es un reto grande y es que alguien quiere preguntar algo, ¿no? Y es que el, es importante empezar a hablar de temas, inclusive cuando uno habla temas financieros. Entonces, a veces, hace poco revisamos un contenido curricular de unas capacitaciones para comunidades energéticas, donde les empezaron a hablar a las personas de tasas de retorno. Aquí no podemos partir de ese punto en muchas comunidades. ¿Por qué? Porque nos toca partir desde un punto más atrás y es finanzas personales. La cultura organizacional está deficiente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos educación financiera en Colombia en general y no hablemos solo de comunidades vulnerables en todos los ámbitos. En Colombia uno ve gente o incluso nosotros mismos que no tenemos suficiente educación financiera ni organizacional. Entonces el típico dicho de todo lo dejan para última hora, no se preparan, no prevén escenarios, ese tipo de cosas que son, digamos, yo no sé si eso sea una habilidad blanda, pero es un concepto que no se puede asumir que la gente tiene todas las capacidades que un ingeniero de proyectos. Hay que incluirlas dentro de los programas de capacitación. Y también convivencia entre los saberes técnicos y los comunitarios. Claramente el saber técnico es el que nos va a determinar si va a la izquierda o a la derecha un panel, pero no podemos tener una posición impositiva en cuanto a que, oye, explícale a la gente de buena forma por qué se están haciendo estas cosas. A veces hay como un choque entre los proyectos, entre las partes de los proyectos,
porque los ingenieros a veces somos cara duras y decimos, es que tiene que ser así. Claro, digamos que sí, pero no es la forma en que vos tenés que comunicarte con las personas, porque si no, simplemente dicen, haga lo que quiera. Y luego vas y el panel es mesa, ya no hay panel, ya hay una moto, o pasan cosas en esa naturaleza. Entonces, en términos como muy generales, estos son los retos que nosotros hemos visto en temas de la comunidad. En temas de la institucionalidad, es que hay una normativa. Puede verse como en transición porque es una, pues como fue la primera resolución que sacó la CREC en materia de comunidades energéticas, lo más posible es que empiece a tener ajustes como cualquier tema. Aquí es importante entender varias cosas y es que, por ejemplo, en los territorios se asume que quien tiene que hacer la resolución es el ministerio. Entonces empiezan con las falsas noticias porque como a veces desconocemos cómo funciona el Estado, entonces dicen, es que el alcalde no quiere las comunidades energéticas porque se las va a robar. Ahora, no estoy diciendo que no exista la corrupción, claramente existe la corrupción y hay casos donde seguramente desafortunados se van a ver esos escenarios, pero no dependen de esas entidades. Entonces, es dar claridad en estos temas también. Esquemas de cofinanciación, por ejemplo, cuando uno dice, hace poco, hace 15 días terminamos un proyecto donde para una empresa de capital mixto les planteamos unos esquemas de, no son comunidades energéticas, pero es como el primer paso para que lo puedan hacer, son autogeneración a pequeña escala en cooperativas. Y el punto era que un porcentaje lo cubría la empresa y otro porcentaje lo cubría, ponía de su bolsillo para implementar el sistema, era una condicionante de recibir el proyecto. El esquema con financiación es complejísimo. En este caso, ellos decidieron mandarlo como privado sin mezclar ahí eso, que un tercero, digamos, se administrara eso. Pero el Estado, por ejemplo, tiene una conflictividad con eso y en cómo entrega el mecanismo, cómo existe esta cofinanciación, entonces se ve como energía gratuita y genera como complejidades. Entonces, hay que pensarnos esquemas innovadores de cofinanciación. Aquí les quiero contar una historia y es que había una represa en Guatemala que la estaba haciendo un privado. El privado dejó eso, no sé, no le funcionó financieramente y se fue. Y dejó como algunas cosas adelantadas. Esa es una zona donde es una comunidad de firmantes de paz del proceso de paz de Guatemala, donde convergían, como decimos en César, todo el mundo. Toda la naturaleza de actores llegaban ahí. Entonces esta gente dijo, o nos ponemos de acuerdo y montamos esto o nos quedamos nosotros sin energía porque ya aquí a que el Estado nos lo ponga, fregados. Entonces, es súper interesante el esquema con financiación que ellos hicieron con una fundación que se llama Semilla del Sol, donde les dijeron, bueno, la Fundación Semilla del Sol bajo recursos de cooperación, me voy a inventar números, abro paréntesis, son números inventados para explicar el ejemplo. Entonces, digamos que el proyecto costaba 2 millones de dólares y ellos bajaron 1,5 millones, les faltaban 500,000. Entonces decían, ¿de dónde nos sacamos los 500,000? Nadie más tiene plata. Entonces la misma gente en sus asambleas decidieron que iban a trabajar en el proyecto, porque como era una pequeña central hidroeléctrica, sabían muchas obras que no son necesariamente con mano calificada, que abrir zanjas, que cortar árboles, que cercar, que, bueno, una serie de actividades. Ellos inventaron un mecanismo donde el día de trabajo costaba, digamos, 100,000 pesos, por inventarme un número. Entonces decían, mira, para ser asociado de este proyecto, porque ellos funcionaban como cooperativa, entonces tú tienes que pagar el equivalente a 2 millones, como la cuota. Entonces repartieron los 2 millones entre el número de personas que había. Pero tú podías elegir o los dabas en dinero o dabas una parte en dinero y la otra parte en días de trabajo. Y la veeduría de los días de trabajo la hacían ellos mismos. ¿Por qué? Que decían, si yo me gasté 8 horas del día abriendo un hueco para que, no sé, pase el ducto de no sé qué, y el otro que también está haciendo sus 8 horas para el proyecto, está simplemente sentado echando chisme con el otro, pues claro, yo me cuido de que todos de verdad trabajemos. Entonces son mecanismos de cofinanciación
bien interesantes que nosotros no hemos explorado tanto, donde en realidad la gente sí puede poner, están poniendo dinero, no están haciendo un favor. Entonces, tiene que ver también mucho con lo que veíamos en la capa uno y es la corresponsabilidad del asistencialismo, pero para eso hay que, desde la misma institucionalidad, validar estos esquemas y promocionarlos aún más. Y también vemos otro reto y son las fallas de coordinación territorial. Y es que pues, todo el que, por ejemplo, ha montado un proyecto de obras por impuestos o de regalías o de cualquier cosa, saben lo que es ese beriberi de, es que en Bogotá me dicen una cosa, pero en Aguachica me dicen otra cosa, pero es que la alcaldía no sé qué. O sea, esas fallas de coordinación y que, por ejemplo, el ministerio dice algo tan sencillo, los incentivos tributarios de la ley 1715. Uno diría, pues si ya dicen que los paneles solares están exentos de IVA, pues yo no debería hacer un mecanismo adicional, ¿no? Es como esas mismas fallas pues van eventualmente no solo con comunidades energéticas, sino a ralentizar todo el proceso de transición energética en el país. Y en una tercera capa de los retos que nosotros hemos identificado son modelos financieros sin aterrizar. Seguimos todavía teniendo números muy altos en ciertas zonas remotas, claramente entendiendo que hay unas barreras logísticas de transporte y demás. Riesgos de escalabilidad. Estos esquemas, si ustedes miran cómo han evolucionado en países como Alemania, que tienen alrededor de 1.600, tú dices, Alemania tiene 1.600 comunidades energéticas como en 4 décadas, Colombia no va a poder hacer 20.000 en 4 años. ¿Por qué? Porque la estabilidad de estos procesos, pues son procesos, no es chasquear los dedos y ¡pum! Salieron 20 comunidades energéticas por municipio. Entonces, debe haber un crecimiento orgánico en las figuras. Uno aprende a gatear, luego a caminar y luego a correr. Uno no nace y sale corriendo. Entonces, debe haber una escalabilidad en estos procesos, un crecimiento orgánico, una maduración, no solamente de las comunidades, porque uno dice, es que la comunidad no sabe de energía. Oye, pero nosotros tampoco sabemos de implementar estos proyectos, ¿sí? Entonces, es un aprendizaje de las dos partes, no solamente de quien recibe, sino también del promotor. Hay tecnologías que no están pensadas para territorios rurales profundos. Entonces, si nosotros vamos a poner una tecnología súper innovadora que necesita, digamos, tener monitoreado, qué sé yo, cualquier cosa, pues hay que pensar, bueno, ¿qué pasa si se desconecta, si llueve mucho, si las condiciones no son las mejores para almacenar? Porque de fondo no podemos pensar que las comunidades energéticas vinieron y le solucionaron todos los problemas de ruralidad a Colombia. Hay que ser coherentes en la expectativa y en la potencialidad de los esquemas. Nosotros decimos, claro, facilita muchísimas cosas, pero ojo que no nos va a solucionar todo. Y aquí también quiero hacer una cota bien relevante de lo que nosotros hemos visto desde Bloomberg, y es que no se puede asumir, y es injusto asumir, que las comunidades energéticas son las que van a tener la responsabilidad de suplir las zonas no interconectadas. ¿Por qué? Porque vos en Bogotá, si te mudas de casa, tú ya tienes energía y tú puedes autónomamente determinar si quieres o no quieres autogenerar para tu casa, pero a ti no te obliga a nadie a que si quieres energía, entonces tienes que autogenerar. Entonces no se puede ver como que las comunidades energéticas van a ser la única solución, que porque una persona que no tiene hoy acceso, le estamos diciendo, ¿quieres acceso? Entonces hazte responsable de tu acceso. Hay que tener una correlación en eso porque al final eso va a ser muy injusto. ¿Qué hemos aprendido en el territorio desde Bloomberg? Aquí les he resaltado un mapa en los departamentos donde nosotros hemos trabajado este año. Estuvimos en Cesar, Guajira, Norte de Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Putumayo. Con esto la intención es mostrarles que hemos tenido la oportunidad súper chévere de trabajar en territorios diversos. No hemos trabajado tanto en el sur del país, Y pero en el no se norte. demoró nada, ¿cierto? Ahí mismo le Eh, entraron allá. O sea, cogieron un ficho en otra parte. ok. No, Bueno, hemos tenido el chance de tener una interacción bien diversa, lo que nos deja una serie de aprendizajes chéveres y diferentes.
lo que nos funcionó muy bien en Boyacá no nos funcionó en La Guajira. En el Cesar nos funcionaron estrategias que no esperamos que nos funcionaran, que también funcionaron en Casanare. Y así ha sido bastante interesante. Aquí les presento una de las personas con las que hemos trabajado, que es de El Paso Cesar, donde ellos tenían que explicar en sus palabras qué habían entendido. Esos escenarios también como de rescatar el espacio de las personas han sido muy importantes en entender cómo entienden ellos estos procesos y cómo se apropian. Que uno puede llegar y mandarse un discurso de 3 horas y dijo, ya, les expliqué de todo. Pero la gente se va a quedar como, ¿entendiste? Sí. ¿Y vas a la semana? No, no entendieron. Entonces, también les recomendamos, basados pues en esta experiencia de metodologías muy participativas y teoría de juegos que hemos aplicado en estos procesos, y es hagan espacios con ganchos para que la gente explique en sus palabras qué entendió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando explicamos en Chiriguaná cómo funcionaba el costo unitario, repartimos a las personas y uno tenía que explicar, o sea, a cada uno le explicamos de forma independiente qué era generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Entonces eran grupos, cada uno tenía unas tarjetas y una guía que explicaba eso. Y ellos tenían que hacer unas carteleras para que en sus propias palabras les explicaran a sus compañeros qué era la generación, qué era la transmisión. Era súper interesante porque primero ellos recibían solo el componente y tenían que explicarle a los demás lo que sabían. Y empieza la gente, no, y es que afinia, y es que afinia, y todo el mundo, siempre la culpa es del otro. Cuando ellos empiezan a leer los conceptos y lo preparan y hacen sus carteleras y los presentan a sus compañeros, cambia la percepción en una forma donde vos no les estás imponiendo un conocimiento. Yo no les estoy diciendo, es que usted hace esto, es que usted hace esto, sino que la gente por su cuenta llega a las conclusiones. Eso es algo que también es importante mantener, porque Colombia está marcado por el conflicto armado y el conflicto armado tiene una incidencia muy grande en el silencio y en que yo no digo lo que opino, porque entonces puede haber un problema. Y en que nos quedamos como en la crítica, pero no necesariamente reconocemos en que nosotros nos equivocamos. Entonces, cuando se crean estos mecanismos donde el aprendizaje no está impuesto, sino que la gente llega a su propia conclusión, logras resultados mucho más sólidos, porque además la gente no siente que se le imponga algo. Y porque en efecto, pues no se le impone. Así que los invitamos también a que se animen a ese tipo de estrategias, porque ha sido muy chévere ver la reacción de las personas y cómo son felices encontrando sus propias respuestas, porque además, pues la realidad que yo puedo decirle a una persona desde la comodidad de Bogotá no es la misma a la que él me va a decir, pero es que, claro, doctor, es que usted como no se levanta sin energía, pues tal cosa, y no le da energía porque él no pagó, o porque hay un daño cuando yo sí pagué. Entonces, son cosas donde en la práctica uno dice, claro, vos no le puedes imponer a la gente una posición. Lo que hemos aprendido en estos trabajos, primero que donde la comunidad aporta hay apropiación y hay muchos mecanismos para construir con la gente y donde se puede valorar el trabajo de la gente. Aquí esto seremos muy enfáticos en eso. Cuando hay liderazgo concentrado, la comunidad se rompe. Las comunidades deben tener la capacidad de poder trabajar de forma conjunta y no recaer la responsabilidad en una única persona. A veces cuando son proyectos de cooperación internacional, la responsabilidad recae en el enlace territorial, que es un ciudadano de la misma región, no necesariamente de la comunidad, pagado por la cooperación. Pero cuando esta persona sale del proyecto, lo trasladan o lo que sea que pasa, se acaban todos los procesos. Entonces, deben haber liderazgos rotativos en los puntos que previamente hemos conversado. Donde no hay alfabetización Ya. técnico-financiera, no hay participación real. ¿Alguien quiere preguntar algo? O si activo un micrófono. Bueno, eh, esto es parte de lo que hemos conversado en la diapositiva previa de la importancia de explicarle a la gente, pero no en una posición de colegio. No es de llega un profesor y todo el mundo en su salón con su cuaderno escribiendo, sino que son procesos que deben estar marcados por dinámicas participativas.
y debe haber un respeto por el arraigo cultural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diseñe algo desde Bogotá a cuando yo me voy a Putumayo y me dice la gente, pues sí señora, pero es que acá llueve todo el día o es que usted no entiende tal dinámica, entonces debe haber un arraigo cultural y se debe respetar, aunque a uno le puedan parecer sin sentido, que pueden ser los escenarios. Uno a veces ve cosas que uno dice, creo que esto no tiene mucho sentido. Para nosotros no, para las personas sí. Y aunque nosotros no lo veamos de la misma forma, hay que respetarlo y buscar la forma donde funcione para las dos partes. ¿Qué recomendamos hacer distinto? Aquí quiero volver a algo con lo que empecé y es que no hay una única ruta. Nosotros no les vamos a decir si ustedes hacen esto, esto y esto va a funcionar de maravilla, porque todos los días estamos aprendiendo con las personas, con otros compañeros, con otras empresas, instituciones y demás. Entonces, no hay una única hoja de ruta al que les diga es que es el ABC y esto es así, les está mintiendo porque ni siquiera por ejemplo, uno puede ver muchísima información de cómo se organizan comunidades energéticas en Europa y te vas a encontrar que hay muchísimas metodologías y hay divergencias entre en unas que otras. Claramente hay puntos comunes, siempre existen estos puntos comunes, pero esto es simplemente una sugerencia de lo que nosotros hemos visto basados en este año trabajando fuertemente comunidades energéticas en Colombia. Los proyectos no deben ser entregados, o sea, romper la lógica de entregue el proyecto. Claro, se entrega el proyecto, sino deben ser procesos de co-creación. Las capacidades técnicas, no esperamos que la gente se vuelva experta, pero entienda qué está pasando. Una forma muy fácil de ver esto es cuando uno compra un carro, uno no se vuelve mecánico automotriz, pero vos aprendes a mirarle el aire a las llantas, a mirar el agua, qué gasolina consume. Entonces es algo similar, no es que la gente tenga que volverse experta. Disculpa, se apagó el micrófono. Ay, perdón. ¿Hasta qué parte me quedé? Estabas hablando que Al la carro. gente no tenía que ser experta cuando estabas hablando lo de las llantas y eso. Vale, gracias, Claudia. Em, Decía que, por ejemplo, si uno va en el carro y se le bajó el nivel de aire de la llanta, pues uno necesariamente yo no sabría cómo echarle, o sea, cómo, digamos, de dónde le sale el aire, pero yo lo llevo a un taller o una bomba y ahí le pongo el aire, ¿sí? Es algo en ese mismo estilo, son capacidades comunitarias y es, no tenemos que tener técnicos especialistas en absolutamente todo lado. Claramente tienen que haber técnicos cerca a los puntos para que cuando lo necesiten, pues la gente los pueda buscar. Pero más allá de eso, el desarrollo de capacidades comunitarias tiene que ver es con esa capacidad de las comunidades de identificar qué tienen que hacer en qué casos. Deben ser pilotos, de pilotos desconectados, que uno hace maravillas de pilotos. Yo he hecho pilotos, mi primer piloto de comunidad energética es del 2018, cuando estaba haciendo la tesis del doctorado en Cauca, en una comunidad entre el Cauca y el Valle del Cauca. Eso funcionaba maravilla en papel, pero no es un modelo replicable. Entonces también hay que pensar en el que va a vivir del pragmatismo. Y las tecnologías no pueden ser impuestas, tienen que ser apropiadas. Por tecnología yo no me quiero referir exclusivamente al panel, al inversor, sino también como a la forma de desenvolverse en estos procesos. Debe haber una apropiación claramente. Em, por último, me despido con digamos, últimas reflexiones y es que la energía podemos verla como una excusa para reconstruir el tejido social. Colombia es un país que tiene una herida muy grande y que nosotros podemos construir desde este sector energético a su tejido, pero hay que cambiar el paradigma. Las comunidades energéticas no son moda. Bueno, ahorita sí, pero no deberían ser moda, sino un proyecto de sociedad. Colombia tiene talento, territorio y sentido colectivo. Podemos hacerlo. Yo quisiera que más gente pensara en Colombia de forma bonita y no decir como es que yo quisiera ser, no sé, alemán o mexicano o un poco de cosas que uno
Dice, solo hay colombianos cuando juega la selección. Cuando no debe ser así, deberíamos sentirnos orgullosos de lo que podemos hacer por este país y lo que estamos ya construyendo en Colombia. Y por último, contarles muy brevemente de Bloomergy, ya me quedan nomás 4 minutos, así que voy súper rápido. Nosotros somos aliados estratégicos para empresas, gobiernos y organizaciones que buscan alcanzar metas en sostenibilidad, generando impactos y transformadores en el territorio mediante metodologías participativas, interdisciplinarias y adaptadas al contexto local. Ya con esto me despido y muchas gracias por acompañarme en esta hora sobre comunidades energéticas. Ana María, muchas gracias por acompañarnos de WIE Sigre. Agradecemos enormemente por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado con todo tu conocimiento técnico que nos deja muchas enseñanzas a todos y adicional a este conocimiento técnico, un conocimiento muy humano. Le doy espacio, por aquí tenemos una manito levantada. Yo, Nicolás, tiene una pregunta. Muy buenas, muy buenos días todavía, qué pena. Días todavía. Qué pena que me estaba ocupado aquí, me enredé y entré un poquito tarde, estaba un poquito interesado en la charla y te escuché ahí como desde la mitad en adelante. De pronto, si pregunto algo que explicaste atrás, me disculpo. Pero bueno, a ver, soy ingeniero electricista, pues. Y de lo que planteabas, algunas de las preguntas que he tenido, pues, no he leído mucho realmente, pero algunas de las preguntas que he tenido con el tema de comunidades es cómo llegar a, o sea, si vos trabajas con una firma que entiendo se dedica al tema, cómo llegar a presentar proyectos para comunidades energéticas. O sea, o si eso ya está matriculado con algunas empresas o qué, es la una. Y la segunda de lo que te escuchaba que son proyectos muy autogestionarios. O sea, son proyectos, por lo que te escuchaba, de tener una relación muy directa con comunidad y poner a participar la comunidad del proyecto. O sea, empoderar a la comunidad del proyecto en aras a que se sostenga en el tiempo, primero que todo, y segundo, en aras a la viabilidad también del proyecto, porque si no terminamos probablemente, pues hay comunidades muy complejas, ¿sí? En donde se termina pues como generando algunos inconvenientes. Pero desde el tema de cómo llegar, por ejemplo, a una comunidad que quiere tener, que quiere innovar o bueno, que quiere entrar a este tema de las comunidades energéticas. ¿Cómo es ese proceso para llegar allá? No sé, una junta de acción comunal, una junta de vecinos, ¿cómo hacer eso? Pues Gracias. no, John, muchas gracias a vos por tu interés también. Lo que tenés que hacer es el mismo, pues no es el mismo, pero es un proceso similar a una autogeneración a pequeña escala. Que recuerden que lo que se reguló en Colombia es que la comunidad energética o es autogeneración colectiva o generación distribuida colectiva. Entonces eso es un trámite de conexión. Ahora, todo lo que yo les he conversado va más en aras de la sostenibilidad de estos proyectos porque de hacerlo vos lo montás. Montás unos paneles, decís cuáles son tus usuarios y eso se va a repartir esa energía. Pero la idea es que estos sean proyectos pues, que se mantengan operativos, sean sostenibles. Entonces, el trámite lo puedes leer en la resolución CREC. Voy a dejar aquí el número de la resolución para que la busques, pero es por trámite es muy parecido a una autogeneración a pequeña escala, incluso resolución lo referencia y tienes menos de tanto de 100 kilovatios, entonces es este el trámite de conexión. Si estás entre 100 y una mega, es este. Si estás por encima de una mega, hasta 5 megas, que es el tope, tienes que hacer como planta menor. Entonces, eso está muy parecido en el punto de vista eléctrico. No sé si alguien tenga otra pregunta.
Bueno, teniendo en cuenta que ya no tenemos más preguntas, reiteramos nuevamente el agradecimiento a Ana María por todo su conocimiento. Este tema nos deja no solamente aprendizajes técnicos, sino también aprendizajes desde el humano. Bueno, por aquí Bari Energy levantó la manito. Hola, buenos días. Mira, es que tengo una consulta. Lisa, entiendo que para realizar el aspecto de inscripción anual con AGP, pero cómo yo le hago entender al operador de red que quiere estar conectado a esa, pues, esa generación distribuida, pues, colectiva, o cómo le hago entender a ellos que yo quiero pertenecer a esa parte. Em, pues vos registras el proyecto y en la comunidad, o sea, lo que vos vas a denominar comunidad energética, digamos que es una autogeneración colectiva, tú ya debes definir cuáles son los usuarios que participan y debe haber una representación, o sea, digamos que nuestra comunidad somos todos 35 que estamos aquí conectados y el representante eres tú. Entonces tú, digamos, frente al operador haces todo el trámite por la comunidad, pero no, o sea, no sé si logro explicarme o no entendí la pregunta. No, sí, o sea, lo que entendía era que entonces el representante tiene que presentar los usuarios y ya ahí el operador de red, pues, realiza ya el ajuste o realiza la inscripción de cada uno, o uno aparte realiza la inscripción de cada uno de ellos. No, tiene que haber como una frontera, pero eso, realmente ese detalle no sabría decírtelo en este momento. Tú debes primero, frente al ministerio, hacer una solicitud, que es un formulario, que no le tengan miedo, es un formulario donde simplemente tú dices, mira, este número de usuarios quiere conformar una comunidad energética y es como un primer registro, como una inscripción, más bien, que más que solicitud es una inscripción en una primera etapa. Luego tú haces todo el trámite de inscripción frente al operador de red, te conectas los usuarios, dices cómo los vas a repartir las cargas, si eso es igual o en qué porcentajes. Y una vez tú ya estás conectado y lo que uno dice, neteando excedentes, tú vuelves al ministerio y les dices, mira, ya hice el trámite de conexión, entonces ahora sí, dame una resolución o que dice pues que soy comunidad energética bajo estas condiciones. Ese es como el trámite, pero eso lo pueden buscar en la resolución de la CREC, que es la 101.072 de este año. Ahí está ese detalle. Ah, listo, vale, vale. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Pero yo complementame esa pregunta que hace el compañero, que era entonces es la 101.072 del 2025, te estoy entendiendo. Correcto. Vale, vení, pero entonces yo debo de ir ante el, primero generar el punto de conexión ante el operador de red para luego hacer la solicitud para meterme dentro del enfoque, dentro de todo el tema de la política de la comunidad energética, dentro de la sombrilla de comunidad energética. O sea, tendría que tener ese punto de conexión ya, o yo arranco es diciendo, señores, es que soy, o sea, la pregunta es, yo entro a un ¿Qué proyecto es primero? normal como un proyecto de redes normal de una casa, de una industria, de un comercio. Lo que pasa es que aquí va a ser o por ejemplo, un proyecto de un edificio, una propiedad horizontal. Meto un proyecto normal como un proyecto de una propiedad horizontal, o de entrada yo llego planteando, es que esto es una comunidad energética, porque yo entiendo que hay política específica para la comunidad energética. No, o sea, no es que sea una política específica. La política es la del Plan Nacional de Desarrollo que lo crea. Lo que pasa es que el trámite de, llamémoslo, legalización, dice que tú primero te inscribes en el ministerio, donde tú dices cuántos usuarios son, cuál es tu capacidad instalada y cuál es la figura que los va a representar. Una junta acción comunal, una cooperativa, bueno, la que determine. Tú con eso Y entonces ya hiciste como tu inscripción inicial. Ahí tú empiezas a hacer todo el trámite de conexión y el punto. Y cuando ya tienes el punto, vas otra vez al ministerio. Ujú. Vale. Y esa Pero inscripción, no es que sea que tú te tengas que inscribir en la política, sino vale, que el trámite es así. vale. Y esa inscripción entonces la puedes solicitar ante, ante el operador de red, la puedes solicitar, o ante ministerio, inclusive inicialmente, la puedo solicitar cualquier persona, o tiene que ser un ente jurídico que detrás venga como con el aval ya de una comunidad.
una comunidad organizada. Una Las comunidad, o personas sea, naturales no pueden, porque no es una autogeneración a pequeña escala, que tú lo ajá, haces en tu casa. Como esto es sí, de una acuerdo. comunidad organizada, sí lo tiene que hacer una comunidad organizada, que es el representante legal. Por ejemplo, una empresa. Una empresa es un poco de personas, pero hay un representante legal que es el que va y habla en nombre de la organización que representa. Es algo similar. Sí, debe ser eh, sí, un ente, llámesela aquí comunidad, en el que el otro caso es un ente jurídico, aquí sería un ente pues que es como una comunidad organizada con su documentación y todo organizado, Igual, legalmente constituida y todo. claro, pero de todas formas es un ente jurídico. O sea, la comunidad Vale, organizada es un ente jurídico, porque una junta de acción vale. comunal es un ente jurídico. Listo, está claro. Muchas Bueno, gracias. con gusto. Qué pena, una observación ahí que si podías colocar nuevamente la diapositiva del contacto. Ah, claro. Qué pena, gracias. Tranquilo. Ya la pongo, ya la pongo. Listo. Bueno, los invitamos a todos para que tomen nota del contacto de Ana María, para que la contacten pues en caso de requerir pues seguir fortaleciendo pues este conocimiento. Agradecemos nuevamente por todo lo que nos ha compartido y adicionalmente que nos deja un mensaje muy bonito de unidad, de desarrollo, de esa conexión con las comunidades y ese mensaje para que realmente busquemos cómo unirnos como país en diferentes escenarios, pues diferentes a un partido de fútbol. Mil gracias, Ana María, y mil gracias a todos los participantes por acompañarnos en este espacio de Guides y Gre. Los invitamos para que continuemos conectados y también nos hagan sugerencias de nuevos temas que quieran abordar. Mil gracias a todos y una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.